hemos invitado al sociólogo y catedrático universitario Martín Guerra, quien ya está con nosotros. Martín, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Juan José, un saludo a ti, al programa Sin Patrones, a la radio Sin Patrones y a todo el pueblo peruano que escucha estas ideas y las debate en miras de un cambio social que tanto necesitamos. La palabra, la toma de Lima, ¿está bien utilizada en este caso? O, aunque muchos dudan de que los pueblos y las comunidades que han viajado a la capital hayan tomado Lima, y cuando hablamos de una tercera toma de Lima, bueno, los contrincantes y quienes están a la otra vera del camino, Martín, dicen que eso prácticamente es imposible a estas alturas del partido. ¿Cuál es la percepción que tú tienes? Bueno, toda consigna tiene un contenido simbólico identitario, ¿no? Lo que se quiso en las dos primeras manifestaciones fue tomar Lima. Ahora, que eso todavía está en construcción no anula la idea principal de la idea, ¿no? Fundamental, que es desarrollar la toma de Lima por los pueblos del Perú, entendiendo que el Perú sufre un centralismo brutal y que entonces es bastante simbólico venir a Lima desde el interior para poner la hoja de ruta de los pueblos, ¿no? Que claro, es pues la caída de la dictadura, el fin de la satrapía y de volver al estado de cosas que teníamos antes de la señora Boluarte y el señor Otárola. Eso significaría como que los pueblos y las provincias imponen condiciones en la capital de la República. Lo cual está bien, aunque los medios de comunicación concentrados y a la derecha les parece mal, ¿no? Porque continúa el racismo y continúa la marginación. Así es, pero para lograr el objetivo, porque entiendo que el objetivo, y lo han dicho una vez más en la macro sur que han tenido su reunión en Chincheros, allí en Apurímac, y en la tercera macro del otro espacio, de eso vamos a hablar en breves instantes, Martín, que acaba de realizarse en Quillabamba, que también se afirman en el 19 de julio para realizar esta marcha, pero ambos coinciden en el sentido que el objetivo de la marcha de Lima es lograr la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y hacer posible una nueva constituyente. Así es. El balance inicial, Juan José, es que, en primer lugar, las fuerzas progresistas no tienen por qué ser unitarias absolutamente. Yo siempre, a nivel personal, me he manifestado contra el mito de la unidad, ¿no? El mito de la unidad puede inmovilizar. Claro. Jamás en ninguna experiencia histórica todas las fuerzas progresistas han ido unidas. Se pueden unir por momentos puntuales, de repente a futuro, eso sí ha pasado, pero nunca se debe esperar a que todos estemos unidos para lograr un cambio social, porque eso no va a pasar. Con eso juega mucho incluso los sectores de cierto progresismo, de hablar de la unidad exageradamente. La unidad es obviamente deseable, pero no puede significar un motivo de inmovilidad. Entonces, es natural que al seno del pueblo hayan pues discusiones. En este momento, básicamente, la izquierda debate dos cosas. La izquierda más politizada, ¿no? Adelanto de elecciones con un referéndum constituyente o la restitución del presidente Pedro Castillo. Sí, y ambas tienen sus espacios y su fuerza, pero lo que hemos visto en más sectores de base es que la gente ve que esto ha sido un golpe de Estado y que la restitución de Pedro Castillo no va por el individuo solamente, ¿no? Sino por el programa que significó el voto popular. Por otro lado, las bases populares, más allá de la politización de ciertas organizaciones de izquierda, o de todas si quieres, las bases populares están más allá de incluso estas consignas que pueden tener o no su grado de validez. De eso podemos hablar. Yo, en lo personal, estoy por la restitución de Pedro Castillo. Más allá de eso, las bases populares están por el fin de la dictadura, porque conciben que eso es una dictadura. Ahí están las encuestas de la misma derecha, que la señora Boluarte no tiene ninguna aceptación, el Congreso tampoco, e incluso las encuestas que clarificó Hildebrand, que Perú 21 no publicó, que si las elecciones fueran la semana que salió esa noticia, se seguiría votando el pueblo por Pedro Castillo. Entonces, esto nos pinta un abanico de posibilidades, pero lo interesante, más allá de las divisiones, más allá de los disensos, lo interesante es que todos estamos unificados en la gran movilización del 19 de julio, que pretende reeditar lo que ocurrió hace 46 años con el 19 de julio del 77, donde se puso en jaque a la dictadura de Morales Bermúdez. ¿Cuál es el papel de las organizaciones políticas que acabas de citar? ¿Realmente en este proceso
y el objetivo que se trazan los pueblos, las organizaciones políticas, ¿están aportando a la articulación o son un problema? Porque si estamos hablando en la Macrosur, te pongo el caso concreto de la Macrosur, ¿por qué finalmente estamos hablando de dos espacios? ¿En qué momento se han dividido? ¿No? Y eso tiene que ver que muchos apuntan por la CONULF, la Coordinadora Nacional Unificada de Lucha, donde muchos dicen que están los extremistas, hay gente del Movadef, etcétera, y otro grupo, sector de organizaciones sociales, sindicales fundamentalmente, no, que participan del otro espacio, están prácticamente intentando dirigir todos los esfuerzos hacia la Asamblea Nacional de los Pueblos. Y tú sabes bien quién maneja la Asamblea Nacional de los Pueblos, donde detrás también hay organizaciones políticas que le están metiendo dirección entre comillas, Martín. Por eso te hago la pregunta. Bueno, mi posición es clara, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que nuestros hermanos que forman parte de la izquierda, a la cual llamamos con todo respeto reformistas, están pensando en el adelanto de elecciones. Pero incluso más allá de que esto pudiera ser posible, vamos a analizar su idea. ¿Quién convocaría las elecciones? ¿El gobierno de facto? ¿La dictadura? ¿Una junta transitoria? Con todos los cambios que se han hecho, con todas las reglas en contra, ¿quién ganaría esas elecciones? ¿Creen ellos en sus sueños febriles que las ganarían los candidatos que no han aparecido desde diciembre hasta la fecha actual en las luchas sociales y que solo se han dedicado a manifestarse en el extranjero y a pedir que se vayan todos con discursos que no tienen nada que ver con lo que siente el pueblo? ¿Eso creen ellos? Yo creo que ahí hay una idea, Juan José, de terminar siempre por la salvación del tema a través de la vía institucional, y es una vía institucional que ya ha demostrado que está corrupta, podrida, que ya no da más. Entonces están haciendo el juego, no sé si sin querer o sin querer queriendo, como diría un personaje de la cultura popular, a los planes que tiene la derecha, ¿no? Porque la derecha tampoco está unitaria, hay una derecha liberal que sí podría contemplar una salida. Pero Martín, esas ideas que tú acabas de citar, ¿no? Esas interpretación y esas ideas que acabas de citar, bueno, pertenecen pues a la interpretación de determinadas organizaciones políticas, y esas ideas se llevan al terreno popular. Por eso te preguntaba cuál es el aporte de las organizaciones políticas dentro de la articulación del movimiento social, ¿no? ¿Aportan realmente o son un problema a esas alturas del partido? Lamentablemente, ese tipo de actitudes han generado que las divisiones se profundicen innecesariamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, quienes estamos por la restitución del presidente Castillo jamás hemos hecho cuestión de Estado por si todos plantean las mismas consignas o no. Perdón. Se puede trabajar una plataforma unitaria que tenga muchas consignas, no tenemos problema por eso, pero inmediatamente los representantes de la Asamblea de los Pueblos y de los partidos tradicionales de la izquierda comienzan a insultar al presidente Castillo, insultar a los que siguen defendiendo, su restitución, etcétera, y con insultos, Juan José, no se puede construir absolutamente nada. La idea es debatir, si estamos en un error, debatamos, ¿no? Como nosotros planteamos que adelanto de elecciones con las reglas del juego como están, es una consigna perversa por dos cosas, Juan José: lo simbólico, identitario y moral. Vamos a plantear un adelanto de elecciones cuando aquí el pueblo en su mayoría estuvo de acuerdo con la proclama del 7 de diciembre del presidente Castillo: cierre del Congreso, transformación de las instituciones del Estado. Y además, dentro del identitario, es que el pueblo había triunfado el 28 de julio de 2021 con el arribo de un profesor rural a la presidencia de la República, más allá de las características incluso del grupo de gobierno. Lo que pasó fue algo inédito, en pleno escenario post-pandemia, donde, o en medio todavía de la pandemia, donde el pueblo arriba al poder. Y lo segundo, ¿no? Ya. Lo segundo, más allá de la identidad, de lo simbólico, lo segundo que es lo inteligente, porque restituir al presidente o convocar su restitución puede generar un escenario inédito de aglutinación del movimiento social. Allá donde hemos bajado a las discusiones de base, etcétera, Juan José, encontramos que la gente más luchadora, más humilde de nuestro pueblo, que no tiene ninguna posibilidad de que las nuevas elecciones le vayan a dar un cargo, hay que decir las cosas así, está por la defensa del voto popular. Entonces, esas son dos razones, ¿no? O sea, realistamente hablando, Martín, ¿es posible para ti la restitución del presidente Castillo? No es iluso, como muchos califican. Si te das cuenta, Juan José,
porque esto también tiene que ver con un reacomodo de las fuerzas a nivel latinoamericano, ¿eh? Ojo, no toda la izquierda latinoamericana, ya una vez hablamos de esto, no está unificada. Y hay quienes plantean la restitución del presidente Castillo, que son el gobierno de México y de Colombia, y quienes no dicen nada, ¿no? Dentro de la izquierda progresista, y quienes están en contra, como el gobierno de Chile. Y eso nos ayuda muy bien a ver quién es quién también en el marco geopolítico. Pero además que Amnistía Internacional, que es una organización pues que con un pie camina hacia el progresismo y con otro pie hacia el continuismo neoliberal, casi siempre, ¿no? Que plantee que ha habido uso de fuerza racional, pensada, dirigida para entender al pueblo como enemigo, significa también que en los grandes sectores de influencia internacional se está planteando que obviamente el 19 de julio va a ser una movilización masiva y ellos ya están preparando el cambio. Entonces, ¿cuál puede ser el posible cambio? Otro gobierno de derecha para que la siguiente movilización se convierta o convierta al Perú en una guerra civil. El adelanto de elecciones para que gane quién, o la restitución del presidente Castillo y buscar nuevamente tratar de combinarlo a obedecer los postulados de Washington, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver la visión internacional. Yo no digo para que decidamos cosas a partir de la visión internacional, sino que leamos lo que ellos están sintiendo en el corazón de nuestro pueblo. Eso dice mucho. La restitución ha crecido, tan es así que en las reuniones del CONULP se ha planteado discutir en instancias subsiguientes el tema de la restitución. Ya las organizaciones de base no lo están negando como quisiera el reformismo, se ha puesto en la agenda y eso es algo que pensamos es positivo, ¿no? ¿Cómo asegurar entonces, sociólogo Martín Guerra, el éxito y la contundencia de la toma de Lima que empieza el 19 de julio, ¿no? Entiendo que no solamente la Macrosur debe articularse más allá de sus diferencias y debe organizar su marcha a la capital de la República. A estas alturas del partido creo que es sumamente necesario ver cómo va el centro, cómo va la Macro Norte y también Oriente. Es cierto, la Macro Sur está más fuerte, ¿no? En segundo lugar, la Macro Norte y Oriente ha estado débil en todas estas luchas. En muchas consideraciones, Juan José, porque estamos divididos de la Amazonía por temas de carreteras, de medio de comunicación, eso hay que entenderlo. Es duro todavía lo que pasa en nuestro país frente a la integración, ¿no?, territorial. Entonces, eso también los aleja, incluso económicamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay sectores que están también participando. Lo del 19 de julio ya empezó. No va a empezar el 19 de julio, ya empezó hace muchos meses con organizaciones lentas, paulatinas, discusiones, hay que ver avituallamiento, logística, lo que ellos llaman que estamos preparando actos terroristas, ¿no? Es decir, las acciones de Minca y Aini de nuestro pueblo, ellos lo ven como actos terroristas. No son actos terroristas, no hay financiamiento aquí de ningún organismo ilegal que pretende pues beneficiarse con el triunfo del pueblo. Lo que hay es muchas ganas, ¿no? Recuerda mucho al escenario de la caída de Fujimori, donde se decían los mismos discursos. Pero la gente ha aprendido en décadas y ya no se cree el mismo cuento, ¿no? Correcto. ¿Y cómo no repetir la misma historia? Ese es el punto central y una gran pregunta tuya. Porque se repitió la historia, ¿no? Nos alejamos del fujimorismo y ¿quiénes han manejado la vida política del país durante las últimas décadas? Los Fujimori. Lo que ellos representan, el neoliberalismo ultranza, la defensa cuasi fascista de mantener y detentar el poder a favor de los intereses más terribles del mundo, ¿no? Y además, lo peligroso de esto, no es una derecha ideologizada, es una derecha con garrote. Yo no digo que la otra sea deseable, pero ni siquiera tienen un plan nacional de desarrollo, Juan José. Lo que ellos quieren es robar, robar y robar. De ahí su diferencia con los liberales. Por eso se pelean pues los fujiapristas con el otro sector, ¿no? Y nosotros no hemos sabido como pueblo aprovechar esa división. ¿Sabes por qué? Porque los reformistas de la izquierda, en lugar de aprovechar la división de la derecha, se suma a una de las derechas, a la derecha liberal. Ha pasado con Kuczynski, con Vizcarra y sigue pasando. Están buscando la salida institucional cuando nuestro pueblo no quiere la salida institucional. Por eso les causa trabajo entender la restitución. Creen que la restitución es solamente el aspecto jurídico, Juan José. No, la restitución es el aspecto de movilización de masas, el aspecto insurreccional de nuestro pueblo, que incluso la Constitución del 93 y también la del 72 reconocen como el derecho del pueblo a la insurgencia, la del 79, perdón.
el derecho a la insurgencia. O sea que nuestro pueblo el 19 de julio está ejecutando el derecho a la insurgencia, y para no repetir lo mismo, el fujimorismo debe quedar descalabrado ideológica y políticamente, si es que hay algo de contenido programático real en sus consignas, y nuestro pueblo debe pasar a un proceso constituyente para definir las nuevas reglas del juego que han de guiar a la patria por cierto tiempo, hasta deslastrarnos de la entrega de los recursos, la destrucción de la moral pública y la corrupción que profundizó el fujimorismo como forma de actuar la política y el desarrollo social desde el año 92. Y para que quede claro, dices tú que lo del 19 de julio es un proceso. Sí, es un largo proceso. No se va a iniciar. Sí, porque el 19, mucha gente se está haciendo la idea. Y no culmina el 19 tampoco. Ya, por eso mismo, ¿no? Queríamos un poco aclarar el tema. Como hablamos de la tercera toma de Lima, bueno, mucha gente que se hace la idea, ahora sí es la definitiva. Como dice el dicho popular, ¿no? La tercera es la definitiva. Sí, la tercera es la vencida, yo creo que ya. Sí. Claro, pero también habría que considerar, Martín, por ejemplo, hoy 30 de mayo, martes, en Puno, como una especie de preparativos en miras a la marcha de Lima. Se está haciendo un paro regional. Acabo de entrar en contacto con los colegas de Radio Onda Azul de Puno y para recibir un informe, y me dicen que no es tan contundente este paro regional, que muchos han calificado que debiera ser un paro seco. Y la explicación está en que lamentablemente los pueblos y las comunidades y los seres humanos puneños que han participado de las últimas jornadas han entrado en un proceso de desgaste. Ya hay serios problemas económicos en los hogares. Y sería bueno analizar el tema, porque de pronto también esto va a explicar, ¿no?, en qué condiciones vamos a intentar hacer esta marcha a Lima, considerando que Puno en estos momentos en la Macrosur, ¿no?, es la columna vertebral, ¿no?, que articula a las organizaciones de las regiones del sur. Martín, te escucho. Así es, Puno no solamente es la columna vertebral en este momento de la Macrosur, sino que ha sido la reserva moral de los pueblos del Perú, y sigue siéndolo. Y definitivamente eso los tiene que golpear en su desarrollo económico, en el paro magnífico y ético que siguen librando, ¿no? Entonces, pero yo confío en que están guardando fuerzas, y que el resto de regiones, por los informes que tengo y las visitas que hemos hecho, están organizándose para lograr socorrer a Puno y avanzar, ¿no? Yo creo que las medidas previas de convocatoria van a ser débiles, porque justamente no se puede sacar todo el esfuerzo para estas medidas previas. Claro. Incluso tácticamente es correcto que sean débiles, ¿no? Claro. Además ahí sería, esa parte del análisis para no... Claro. Sí. De pronto también pueden responder a una especie de estrategia para no desgastarse tan pronto. Así es. No. Así es. Supongo yo que para materializar esta toma de Lima, antes tienen en un espacio nacional, puede ser la CONULF o la Asamblea Nacional de los Pueblos, dice el señor José Luis Chapa, el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Martín. Pero de todas maneras creo que se necesita un espacio nacional donde todas las delegaciones de todas las regiones se haga un balance y sopesen en qué condiciones van a la marcha del 19 de julio. Así es, por eso desde el 7 de diciembre convocamos a la creación del Comando Unitario de Lucha, y se han logrado espacios. Lo que pasa es que aquí hay compañeros que creen que han sido elegidos por algún acto divino, y que son dirigentes permanentes, ¿no? Y que hay que girar alrededor de sus decisiones. Sí, eso ya no puede ir más. Eso es pensamiento derechista en realidad, ¿no? Así actúa la derecha. Claro. Esos dirigentes lo que hacen es... ¿Te refieres a quiénes, Martín? Al reformismo, ¿no? Lo digo directamente. Al reformismo, que cuando el 7 de diciembre se convocó a reuniones, y el 8 también, reconocían a Dina Boluarte. Ahí tengo los documentos impresos, y los escuché a 2 metros de mí mismo cuando planteaban que era la sucesora natural luego del golpe de Estado. Es gente que habla de que Pedro Castillo fue un golpista. Entonces, con esos compañeros y compañeras, ¿qué perspectivas de triunfo popular pueden existir? Eso no niega que hay muchas bases de sus organizaciones que son luchadores y han estado en las calles, siguen estando y siguen luchando por un Perú nuevo. Hay que tener la claridad para distinguir entre el postulado político de una organización, su dirigencia probablemente interesada, y sus bases luchadoras, ¿no? Por supuesto que reconocemos a las bases. Y en última instancia, Juan José, todos los postulados se pueden debatir, pero no con insultos, ¿no?
no claro, con insultos. Claro, pero se supone que líderes y analistas y cientistas no solamente hay en Lima, también entiendo que los pueblos y Puno especialmente también tiene sus ciudadanos y ciudadanas que saben pensar, analizan y hacen una evaluación, y es por eso que están tomando interesantes decisiones. Así es. Y no todas las ideas son similares. Por ejemplo, la toma de Lima, de Lima ya la acordaron hace 2 meses en Puno, y prácticamente desde Puno salió esa propuesta. Así es, Puno es el camino, ¿no? Claro. Martín, muchas gracias. En todo caso, si algo más deseas agregar, y seguiremos conversando en los próximos días a medida que se acerca la marcha hacia Lima. Como sabemos que tu programa y tu radio es un medio de comunicación abierto a nuestro pueblo, como deberían ser los medios de comunicación, incluso constitucionalmente hablando, aprovecho las ondas del aire para decirle a nuestro pueblo que está escuchando este programa que siga organizándose, que no se debilite frente a las tácticas de la dictadura para reprimir, para perseguir, para procesar, porque nos acoge la ley de los pueblos, nos acoge la moral de los pueblos y nos acoge también la ética de la lucha milenaria de nuestros ancestros que han sabido resistir y siguen proponiendo un país para nuestros más humildes miembros y congéneres de nuestra gran patria. Tenemos que seguir resistiendo y el 19 de julio va a ser una gran jornada. De eso no cabe la menor duda. Muchas gracias al sociólogo y catedrático universitario Martín Guerra. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Gracias a ti, Juan José. Muchas gracias a Martín.